Compañeros, voy a iniciar el seminario ya para que los participantes empiecen a ingresar. Ok, está bien. Adelante. Y cuando yo comience a transmitir, les aviso para indicarles que ya estamos en vivo. Ok, estoy pendiente, Katia. Gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Me copian bien? ¿Me escuchan? Sí. Hola, creo que sí. Sí, no, y se escucha bien. Sí, ok. Mi video está activado, ¿no? ¿Tengo el video activado? Ok, ¿todo ok? Ok. Bueno, colegas, compañeros, compañeras, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ney Ríos, soy el coordinador de la maestría de Cuencas y pues llegamos a nuestra última sesión de este bootcamp que denominamos Gestión y Análisis de Cuencas Hidrográficas, Herramientas y Técnicas Avanzadas.
En esta última sesión tenemos una excelente sesión, diría yo. Estará a cargo de nuestro colega Vitali Díaz Mercado. Vitali, les comento, es especialista en hidroinformática. Actualmente está en su etapa de postdoctoral, ¿cierto? En la Universidad de Delft, ¿no? En Holanda. Vitali es especialista reconocido a nivel internacional en la parte de análisis de eventos hidrometeorológicos, ¿no? Extremos y la parte también de monitoreo a nivel de para los temas de sequía y sus impactos principalmente con Machine Learning. También les comento que Vitali es parte de nuestro claustro académico, ¿no? De la maestría, pues que si nos acompañan de llevar la maestría con nosotros, Vitali será como el profesor de ustedes en una temática que es la parte de eventos extremos. Sin más ni menos, entonces empecemos la sesión. Vitali, bienvenido y te agradezco mucho, pues yo sé que la diferencia horaria en estos momentos contigo es un poquito ahí, un poco dura, estás en Holanda, pero muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, Ney. Muchas gracias por la introducción y te agradezco mucho la invitación. Y les doy la cordial bienvenida a todos los que se están conectando. Eh, Hoy, sin más, voy a empezar a compartir. Muy bien. Les agradezco que estén aquí conectados. Este cuarto día vamos a estar hablando acerca de lo que es la modelación de eventos hidrometeorológicos extremos. Soy Vitaly Díaz Mercado. Actualmente me encuentro aquí en Holanda. Bueno, un poco acerca de mí. Soy ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy mexicano. Después me interesé en temas del agua. Así es que busqué realizar una maestría en ciencias del agua. La realicé en el Centro Interamericano de Recursos del Agua, ahora Instituto Interamericano de Recursos del Agua, igual de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente, interesado también en lo que era la gestión del agua. Es una especialización en hidráulica, concretamente en manejo, en la gestión de cuencas hidrológicas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí mismo, cuando terminé la especialización, pasé a hacer una etapa como joven investigador en el Instituto de Ingeniería, en donde me especialicé más en temas acerca de la estimación de la lluvia, por ejemplo, con imágenes de satélite, y en el monitoreo de eventos extremos, particularmente en esa etapa de inundaciones. Y posteriormente, como trabajé en un sistema elaborado para la Comisión Nacional del Agua, para el monitoreo concretamente de la lluvia, para el diseño de un sistema de alerta temprana contra inundaciones, pues me fascinó la idea de abordar los fenómenos extremos hidrológicos, hidrometeorológicos, desde un punto de vista espacial, o sea, es decir, monitorear cómo estos se van desarrollando en el espacio. Por lo que, pues, estuve interesado en realizar un doctorado y es como llegué aquí a Holanda. El doctorado lo realicé en hidroinformática en el Instituto IHE y en la Universidad Tecnológica de Delft. Aquí comencé a hacer el objeto de estudio era inundaciones y sequías, pero en aquel momento me di cuenta que tenía que elegir o uno o lo otro. Como yo ya venía formado en inundaciones, la verdad es que me interesó el tema de sequías como para hacer todo ya un complemento. Y es así que decidí enfocarme en el análisis y caracterización de la sequía en espacio-tiempo. El contenido del día de hoy es este. Vamos a hacer una introducción
del tema y del marco de estudio. Vamos a tomar, tomar lo que es la cuenca hidrológica como nuestra área de estudio. El modelo hidrológico, después vamos a abordarlo. Vamos a hablar de los eventos hidrometeorológicos extremos. Después del análisis de los eventos extremos, concluiremos después y habrá, me imagino, un espacio para lo que es las preguntas y respuestas. Bien, todo esto que voy a presentarles lo vamos a abordar desde el marco de la gestión integral del agua. El agua, en el segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, se menciona que los diversos asuntos relacionados con el agua son interdependientes y se debe de considerar un enfoque holístico y centrado en los ecosistemas. Y este marco es conocido como la gestión integral de los recursos hídricos o de las cuencas hidrográficas, para lo cual requerimos de datos confiables. ¿Qué interrelación existen entre los aspectos ambientales urbanos? Bueno, en este marco de estudio, lo que interesa es, pues, definir cuál es el estado de los recursos hídricos. Un estado es en tanto a cantidad y calidad. También, ¿cuáles son las necesidades hídricas de las sociedades? Y cómo varían estas necesidades y el recurso según el lugar y también según cómo varían a lo largo del tiempo. Es un enfoque integral entonces, en donde tenemos todo el ecosistema y por una parte tenemos lo que son los recursos hídricos, tenemos la sociedad, los asentamientos humanos, tenemos una conexión o un traslape entre los aspectos políticos y económicos, todo esto en el espacio y en el tiempo. Entonces, tenemos una metodología, ¿no? La gestión integral del agua. Y esta tenemos dos componentes, uno que es el análisis espacial y otro el análisis temporal. Todo esto nos ayuda a tener una modelación conceptual. Es decir, nosotros conceptualizamos todas estas relaciones y las analizamos desde un marco de estudio que es la modelación geomática. Y después viene lo que es la implementación, ¿no? Con modelación geomática nos referimos a que hay todo lo que es las variables o los datos que existen o necesarios para el análisis de los eventos hidrológicos. Hay fuentes externas, hay organismos que recopilan esta información. Y esta información se encuentra en diferentes formatos, pero básicamente los tenemos tabulares, vectoriales, matriciales. Y estos datos son climatológicos, censales, de salud, y los tenemos en muchos o en diversos formatos, ¿no? Entonces, esta fuente de externas conforma nuestra base de geodatos. Hay un preprocesamiento, el cual es necesario para asegurar que la calidad, recuerden, al inicio comencé que se necesitan datos confiables. Y estos datos pueden ser, entonces, matriciales, es decir, nuestra superficie es esquematizada como una matriz en donde cada celda tiene un dato. O también puede ser conceptualizada como datos vectoriales, es decir, a través de puntos, líneas y polígonos, nosotros conceptualizamos la realidad. O también podemos tener datos tabulares, es decir, para cada punto, línea y polígono, podemos asignarle una serie de datos, una serie de registros. Esta base de datos entonces la podemos analizar y podemos estar haciendo nuestras modelaciones. Y hay, por supuesto, conexiones entre todos estos datos, en donde muchas veces estos datos, para combinarlos, necesitamos hacer conversiones. O bien hacer alguna consulta sobre estos datos también. Por eso es que aquí menciono lo que es el SQL, para hacer consultas en estos datos espaciales.
que no necesariamente es una modelación, es una consulta. Entonces, del análisis espacial, con estos datos tenemos resultados. Estos resultados pueden ser mapas, gráficos, reportes, que a la vez constituyen o conforman o alimentan o hacen más extensa nuestra base de geodatos. Entonces, todo esto es nuestra modelación geomática. Ahora bien, ¿qué es una cuenca hidrológica? Porque en o el análisis de los eventos hidrológicos extremos lo vamos a enfocar o lo vamos a enmarcar en una zona de estudio, y en esto va a ser la cuenca hidrológica. Bueno, la cuenca hidrológica se define como esta línea imaginaria donde una gota que cae, si está en esta conceptualización, una gota que cae dentro de la cuenca va a escurrir y se va a estar uniendo con todas las diferentes gotas, va a salir por un lugar que llamamos exutorio o la salida de la cuenca. Bueno, esto es nuestra cuenca hidrológica, y en esta cuenca hidrológica nosotros la conceptualizamos normalmente. Y entonces estudiamos todo lo que es bueno, tenemos en esta zona, en esta cuenca hidrológica nosotros tenemos pues, diferentes registros, por ejemplo, de estaciones, si es que hay estaciones meteorológicas o hidrometeorológicas, cuando incluimos el escurrimiento, por ejemplo. Entonces tenemos observaciones de precipitación, observaciones de temperatura, opciones de escorrentía o de gasto o caudal, como le llamen en las diferentes zonas geográficas. Y la idea es que estas variables nos sirven para el estudio o cuantificación de las diferentes componentes del ciclo hidrológico. Por supuesto que hoy en día nosotros utilizamos lo que son los modelos digitales de elevaciones para el trazado precisamente de las cuencas hidrológicas y de los diferentes la red de flujo del cauce principal. Y esta delimitación de cuenca, de la cuenca, pues la podemos hacer ya sea para un punto en específico, es decir, un exutorio, un lugar donde nosotros queremos, desde donde nosotros queremos partir o calcular o delimitar la cuenca, o bien lo podemos hacer también por cuencas, muchas veces es lo que interesa, por también divididas por cauce, es decir, margen derecha e izquierda. En fin, depende de nuestro objeto, nuestro objetivo, es que nosotros podemos hacer uso de ese modelo digital de elevaciones para el trazado de la cuenca. También hacemos uso de estos modelos digital de elevaciones para el cálculo de los parámetros fisiográficos de la cuenca, porque estos no son útiles cuando necesitamos, por ejemplo, calcular diferentes, ya sea, hay diferentes metodologías para calcular las avenidas de diseño, ¿no? Dependiendo de los métodos que ustedes utilicen, es que requieren, por ejemplo, que el área o el tiempo de concentración, en fin, diferentes parámetros fisiográficos que no son útiles para la estimación de una avenida de diseño, por ejemplo, para el caso de las inundaciones. Entonces podemos utilizar o calcular los parámetros fisiográficos, perdón, de la cuenca. Podemos también estimar, por ejemplo, si nuestra cuenca es joven, si nuestra cuenca es vieja, en fin, una serie de parámetros fisiográficos que nos ayudan a caracterizar o a nuestra zona de nuestra cuenca hidrológica. O también podemos utilizar las herramientas para el cálculo de los parámetros fisiográficos, por ejemplo, el cauce principal. Podemos calcular la longitud del río o ya sea sobre un eje. En fin, una serie de parámetros fisiográficos. Todo esto nos es útil, como les digo, para definir, por ejemplo, las avenidas de diseño. Para diferentes métodos requieren diferentes parámetros. O bien, podemos hacer también uso del modelo hidrológico.
El modelo hidrológico surge precisamente de la necesidad de estimar las magnitudes de las variables que intervienen en el ciclo del agua, ¿no? Como la precipitación, la filtración, el escurrimiento, la evaporación. Este esquema que presento aquí es simplificado, pero bueno, nos ayuda a entender que en nuestra cuenca tenemos una entrada, ¿no? En una entrada me refiero a la lluvia que entra a nuestra cuenca y eh, el agua recorre nuestra cuenca hidrológica, ya sea a través de la infiltración, a través del escurrimiento, o bien se evapora. Estos modelos hidrológicos los podemos caracterizar o agrupar, por ejemplo, en globales, es decir, para toda la cuenca tenemos una sola serie de tiempo, por ejemplo, de precipitación, o una sola serie de tiempo de escurrimiento, o bien la podemos discretizar, es decir, podemos dividir esta cuenca en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, si los modelos distribuidos eh, dividen esta cuenca en diferentes celdas. Los semidistribuidos dividen la cuenca en diferentes subcuencas, ¿no? O regiones hidrológicas o hidrográficas, que también utilizan ese concepto. Y para cada una de estas zonas, de estas pequeñas celdas o subcuencas, se calcula entonces las variables del ciclo hidrológico, ¿no? Eso entonces nos ayuda para tener estas series de tiempo que nos ayudarán para el cálculo el cálculo y la modelación de los eventos extremos, ¿no? Que son las sequías y las inundaciones. También para los modelos hidrológicos requerimos de información, ya sea por ejemplo de datos fisiográficos, como son la cobertura, es decir, el área de bosques, lagos, ciénegas. Requerimos también la altura, información que es necesaria para definir cómo va a ir moviéndose el escurrimiento a lo largo de toda la cuenca. Y por supuesto necesitamos los datos hidrometeorológicos, ¿no? La precipitación que es útil para calcular todas las componentes, la temperatura es indispensable en los casos, por ejemplo, cuando necesitamos calcular la evapotranspiración. Y por supuesto los caudales que nos sirven para la calibración de nuestra cuenca. Es decir, el objetivo de nuestro modelo hidrológico lo podemos hacer multiobjetivo o bien, como normalmente se hace, es que calibramos con respecto al escurrimiento. Pero hoy en día, pues, si tenemos información, por ejemplo, de humedad del suelo, podemos calibrar con respecto al escurrimiento en un punto y con la humedad del suelo, por ejemplo, si es que tenemos esa información. En fin, hay diferentes modelos hidrológicos. Este es uno, por ejemplo, que nos ayudará para entender que la mayoría de estos modelos tienen por lo menos dos partes o dos funciones. Una que se encarga de la que tengo aquí a la izquierda, que se encarga del cálculo de todas estas variables o lo que llamamos el balance o de las componentes del ciclo hidrológico, ¿no? La lluvia, la evaporación, el suelo, la infiltración. Y dependiendo del modelo, algunos, por ejemplo, incluyen la fusión de nieve, ¿no? Y otra parte que se encarga de distribuir todas estas variables, todas estas componentes, a lo largo de toda la cuenca. Algunos le llaman función de transferencia o diferentes nombres, pero la idea o el concepto es que esta función lo que se encarga es de todas estas valores que una vez ya se calcularon en cada una de las celdas, ahora se van a ir distribuyendo hasta el exutorio, desde el punto más alto, aguas arriba, hasta el exutorio o salida de la cuenca. Muy bien. Por ejemplo, este es un caso para entender. Déjenme ver si aquí puedo poner Aquí, este es el exutorio. Esta es una cuenca que se encuentra en África. Como vemos, en este caso es transfronteriza.
tenemos la cuenca que atraviesa o comprende diferentes países. Y como vemos aquí, este es el cauce principal, el cual inicia en un país y termina en otro. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer uso de un modelo distribuido, es decir, discretizamos la cuenca en celdas, ¿no? Y aquí el objetivo, estos modelos hidrológicos, una de las ventajas, como recuerdan, que dijimos que surgen de la necesidad del cálculo de las variables o los componentes del ciclo hidráulico. Bueno, en este caso en particular, no tenemos datos de temperatura y tenemos muy pocos datos o estaciones meteorológicas en algunos de los, en puntos específicos en esta cuenca, ¿no? Entonces, uno de los objetivos aquí, por ejemplo, fue también identificar cuál sería la mejor base de datos de precipitación que nos ayude a representar cómo está de manera distribuida en el espacio, espacialmente, la lluvia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta es una comparación entre la precipitación promedio, la mínima y la máxima para una base de datos en específico, con la idea de que veamos que la lluvia se comporta de manera diferente a lo largo de la cuenca. Esta es, por ejemplo, la lluvia anual, es decir, podemos ver aquí cómo la lluvia de manera distribuida es diferente a lo largo de toda esta cuenca. Es decir, una de las ventajas del uso de los datos, por ejemplo, de percepción remota, pues es esto, que nos ayudan a tener una mejor representación espacial de la lluvia, ¿no? Y obviamente de los demás componentes calculados con nuestro modelo hidrológico. Y en este caso, por ejemplo, se hace también uso de datos de temperatura, porque en este caso particular no se tiene datos de temperatura. Entonces, hay bases de datos que nos ayudarán a esto, a tener esta variable. Y vemos aquí, por ejemplo, que de acuerdo a nuestra red de precipitación o de estaciones meteorológicas, podemos ver que esta es como que la distribución de la lluvia, mientras una de las bases nos dice que es esto y otra base nos dice que es esto. Como ven aquí, toda la parte de esta parte de aquí, estamos haciendo una subestimación, ¿no?, de la precipitación, lo cual se va a ver reflejado en el cálculo de los escurrimientos, porque finalmente lo que se pretende en este es el cálculo del escurrimiento, ¿no? Entonces tenemos nuestra cuenca, lo que les decía, nuestra función de transferencia, se calcula con nuestro modelo de digital de elevaciones, o sea, es una lógica, ¿no? Sigue una pendiente, el cauce sigue una pendiente. Y bien, final tenemos un escurrimiento, ¿ok? Entonces, nuestros modelos hidrológicos nos ayudan a esto, estimar las componentes del ciclo hidrológico, componentes que son necesarias para el cálculo de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. ¿Y qué son estos, no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, nuestro hidrograma. Como ven aquí, hay momentos en nuestro hidrograma, pues tiene lo que es el flujo base, y después hay épocas del año en donde tenemos los picos, ¿no? Y va fluctuando. Bueno, para el caso de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, precisamente ese nombre de extremos es porque estamos interesados en los picos o en estos valles, ¿no? O sea, en los valores muy altos o en los valores muy bajos. Eso nos ayuda a estimar cuál es la magnitud de la inundación y de la sequía. Por supuesto que ahora un enfoque actual es abordar estos dos extremos como una secuencia. Entonces ustedes van a ver en la literatura ahora que son como se abordan estos dos temas en conjunto, ¿no?
porque se ha visto, por ejemplo, que después de una sequía prolongada, tenemos una lluvia súbita que nos ocasionaría una inundación, o al revés, ¿no? Después de una inundación tenemos un periodo de sequía. Entonces, uno de los, eh, un grupo de estudio actual está abordando estos dos temas, o estos dos extremos, perdón, no como separados, sino ya como en conjunto. Eso lo deben de saber, pero bueno, esto me va a ayudar, esta imagen, a, a sí, a definir lo que en uno de los extremos hidrológicos que estamos interesados, ¿no? Esto es un sistema de monitoreo. Eh, Estos son imágenes de satélite de temperatura al tope de la nube. Estas imágenes de satélite al tope de la nube nos ayudan a estimar la lluvia, ¿no? Hay una relación, una función, una ecuación que nos dice, bueno, entre más fría esté la temperatura de la nube, es más probable que haya lluvia, ¿no? Y entonces esto es la lluvia estimada a partir de la imagen esta de temperatura al tope de la nube. Esta lluvia nos ayuda entonces a calcular el escurrimiento a través de modelos hidrológicos. Entonces, esta línea rojita es lo que es lo observado y la línea negra es lo que es calculado con el modelo hidrológico, ¿no? Entonces, una de los componentes en esto de los monitoreos para alerta temprana es precisamente esto, dar una estimación de los niveles en los ríos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, aquí está una estación que es en México, en uno de los estados más caudalosos, y entonces tenemos en la estación, por ejemplo, Porvenir, por decir un nombre, pero la idea es que en esta estación estamos monitoreando los niveles del río. Y por supuesto, hay un límite, un threshold. Es decir, a partir de ese threshold, si sube ese nivel, esperamos que el río se desborde, ¿no? Y ocasione esto, una inundación. Entonces, como ven, entonces, en el caso de las inundaciones, son provocadas entonces por el exceso de lluvia. En el caso contrario de la sequía entonces la definimos como un fenómeno hidrometeorológico extremo caracterizado por un prolongado déficit, una anomalía en la precipitación y la temperatura eh, en una específica región. Y entonces esta sequía comienza desde la atmósfera, es decir, lo que conocemos como sequía meteorológica, y esta anomalía se propaga a través de todas las demás componentes, es decir, menos lluvia, menos escurrimiento, menos infiltración, menos humedad de suelo. Y entonces, esta sequía la podemos, de hecho, se considera como tres tipos de sequía, por lo menos, la sequía meteorológica, la sequía agrícola, que tiene mucho que ver con la humedad del suelo, y la sequía hidrológica, que es la que observamos o la que cuantificamos en ríos o embalses. Bien, a diferencia, por ejemplo, de la inundación, en donde nosotros vemos el exceso de lluvia como una mancha, en el caso de las sequías no podemos ver ese exceso de agua, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos los llamados índices o indicadores de sequía. Utilizamos la palabra índice cuando nos referimos a algo estandarizado. Utilizamos la palabra indicador cuando nos referimos a algo que no está estandarizado, como por ejemplo un valor, por ejemplo, no lluvia o número de días sin lluvia. En ese caso no es una estandarización, entonces lo más apropiado es ya referirse como indicador. Cuando es algo estandarizado, utilizamos la palabra índice. Entonces utilizamos estos índices para de alguna manera cuantificar esta anomalía de sequía, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cuenca de aquí y tenemos entonces estas estaciones meteorológicas en donde medimos, por ejemplo, precipitación y temperatura. La lluvia, por ejemplo, promedio mensual sería esto, ¿no? Lo que es nuestro hidrograma mensual.
Entonces, esto nos ayuda para cuantificar el índice o el indicador de sequía. Uno de los más utilizados es el índice de precipitación estandarizado, el SPI, el cual básicamente nosotros lo que hacemos es un ajuste. Hacemos uso de esta herramienta de la probabilidad de esta disciplina de probabilidad y estadística, también para el caso de las inundaciones, ¿no? Echamos mano de eso para calcular, por ejemplo, o ajustar nuestros datos a una función de probabilidad, porque lo que estamos interesados es en los extremos, ¿no? En un concepto que veremos, si es que ustedes toman este curso, llamado como periodo de retorno, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es utilizar o ajustar estos datos, o esta serie de tiempo, a una probabilidad, a una función de probabilidad. Y en el caso del SPI, del índice estandarizado de precipitación, lo ajustamos normalmente a la función gamma. Y la función gamma, la probabilidad acumulada, se iguala a lo que es la probabilidad con una función normal, con media cero y desviación estándar 1. De tal manera que para cada valor, por ejemplo, de precipitación, tenemos un valor de índice de precipitación. Y normalmente, para el caso de las sequías, por debajo de cero tenemos definido lo que son periodos secos. Y arriba de cero, lo que sería o se conoce como periodos húmedos, ¿no? Esta ilustración nos va a ayudar, ¿no? A definir esto. Entonces, aquí tenemos el litograma. Y entonces, para cada valor de precipitación, vamos a tener entonces un valor del índice de sequía, ¿no? Posteriormente, haciendo uso de lo que son umbrales o valores límite, podemos definir lo que se conoce como eventos de sequía. Es decir, todo aquel valor que esté por debajo de un cierto umbral va a ser considerado como sequía. Y eso nos va a ayudar entonces para definir lo que conocemos como eventos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eventos de sequía si nuestro umbral es -1, ¿no? Y estos también nos va a ayudar para hacer lo que conocemos caracterización. Entonces, esta palabrita de caracterización no es más que darle o calcular la magnitud, o sea, la duración y la magnitud, o en sequías se conoce como severidad, para cada uno de estos eventos, ¿no? Entonces podemos calcular cuánto fue la duración, cuándo inició, cuándo termina, cuál fue la magnitud o la severidad para cada uno de estos eventos, ¿no? Entonces, este es el enfoque, por ejemplo, para el caso de las sequías. Ahora, el análisis de eventos extremos, tenemos que, o lo que vamos a hacer o lo que se va a abordar en este caso, es un análisis espaciotemporal. ¿Por qué? Porque hacerlo utilizar, por ejemplo, solamente series de tiempo, vamos a encontrar que hay limitaciones. Una de las limitaciones, por ejemplo, es que no tenemos una completa representación espacial o tenemos una pobre representación espacial. Que si se hace, por ejemplo, el uso de información espacialmente distribuida, ¿no? Tenemos una mejor análisis espacial. ¿Qué quiere decir esto, no? Que para zonas donde claramente tenemos sequía, el hacerlo por series de tiempo, no vamos a poder capturar, no vamos a poder identificar esa sequía o esa extensión de sequía. También tenemos que entender que los fenómenos extremos tienen una extensión geográfica. Como en el caso de las inundaciones, es más lógico, ¿no? ¿Se acuerdan la imagen que presenté de la mancha esta de inundación? Pues tiene una extensión espacial. Pues también la sequía. La sequía tiene una extensión, es decir, podemos calcular la anomalía o la sequía, su extensión geográfica. Y esta extensión geográfica varía a lo largo del tiempo. Incluso para una misma región, puede variar, por ejemplo, si dividimos nuestra región norte, sur, este, oeste, o en cuencas, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta que se comporta de manera diferente esta extensión. Entonces, los fenómenos hidrometeorológicos extremos los vamos a abordar en espacio-tiempo, es decir,
explícitamente se considerará su extensión geográfica. Entonces, hay dos enfoques, por lo menos, hay más, claro, pero dos enfoques que nos concentraremos para el análisis espacial, ¿no? Se puede hacer por cada cuenca, se hace o se calcula, por ejemplo, el número de eventos, la duración, la caracterización, ¿no? O sea, nombre y apellido. O sea, para cada evento su duración, su severidad y esto. Y se puede tener un concentrado o, un resumen de cuál es la duración, por ejemplo, promedio, cuál es la máxima duración. Y esto se puede mapear, ¿no? ¿Cuál es eh, el, el mes, por ejemplo, donde más se presenta, o con mayor intensidad se presenta? En fin, dependiendo de nuestro objetivo, lo podemos hacer. O bien puede considerarse el análisis para una región. En este caso, se puede considerar, por ejemplo, cuál es el área de la sequía para una región en específico, ¿no? Es decir, que entonces, en lugar de estar utilizando el índice de sequía directamente, vamos a utilizar lo que son series de tiempo, pero ahora de la extensión geográfica de la sequía, la cual viene, por supuesto, del índice, pero esto nos ayudará a tener una mejor representación o un mejor cálculo de los eventos y de sus características, su duración, su intensidad, ¿ok? Y por supuesto, todo esto ya está programado, vamos a hacer uso de estas herramientas para la caracterización de estos eventos, ¿no? También o es posible estimar el impacto que ocasionan estos eventos. Por ejemplo, para el caso de las sequías, podemos estimar cómo impacta eh, eh, las diferentes actividades humanas. En el caso, por ejemplo, de la agricultura. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, podemos nosotros estimar cómo la sequía impacta a los cultivos, ¿no? Y en el caso particular tenemos que elegir una variable para nosotros decir, para cuantificar el impacto. Por ejemplo, si podemos utilizar la variable eh, producción. Entonces, es esta producción la que si la definimos como kilogramos por hectárea, por ejemplo, la tenemos cuantificada o en algunos países se tiene cuantificada, yo creo que la mayoría, cuantificada esta producción. Entonces podemos nosotros estar estimando o prediciendo cómo la sequía va a impactar esta producción, ¿no? Entonces, en el caso particular de la sequía, nuevamente se aborda entonces desde un enfoque espacial. Entonces, en este caso estoy presentando un ejemplo, en un caso de estudio en la India, en esta parte en donde el cultivo de arroz predomina. Como pueden ustedes ver aquí, el color es un indicador de cuánta área de esta zona, o sea, de cada salita, es utilizada para la siembra del arroz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, el cálculo o la serie de tiempo de las áreas de sequía nos ayudarán entonces para estimar la producción de cultivo. Por supuesto que hay modelos de, de cultivo que consideran el crecimiento de la planta, es decir, modelos especializados, ¿no? O bien podemos hacer uso de los modelos de machine learning, ¿no? O de manejo de datos. Estos modelos nos pueden ayudar entonces para calcular la producción con la entrada como área de sequía. Y en este caso particular presentamos esto. Estos son resultados, por ejemplo, para una región en específico. Y vemos que lo observado es lo azulito. Y cómo el modelo es capaz de predecir la producción de cultivo, ¿no? Es decir,
utilizando el área o la extensión geográfica de la sequía es un buen indicador de su severidad, lo cual en este caso es utilizada entonces para el cálculo de la producción. Entonces, al final, lo que tenemos aquí es una herramienta que podemos utilizar para la estimación del impacto de la sequía sobre el cultivo. Y así nosotros también podemos utilizarlo o podemos ligarlo con otras actividades, ¿no? Pero lo que observamos aquí, por ejemplo, es que hacerlo desde un enfoque espacial es muchísimo mejor que solo utilizando directamente el índice de sequía. Y bueno, ya para dar unas conclusiones, pues mencionaré, por ejemplo, que la gestión integral del agua es el marco desde donde se abordará el estudio de los eventos hidrometeorológicos extremos, ¿no? La cuenca hidrológica será entonces la delimitación geográfica. Aunque bien, podremos también considerar regiones, ¿no? A veces podemos utilizar, en el caso, por ejemplo, bueno, en los dos casos, podemos darnos cuenta que, pero más en el de la sequía, podemos darnos cuenta que la sequía es, no solamente a veces abarca una cuenca, sino toda una región. Entonces, a veces interesa hacer el análisis para una región, por ejemplo, un país o una zona geográfica. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, sí se puede. Entonces, dependiendo el interés, podremos abordar, por ejemplo, países o regiones geográficas. El ciclo hidrológico, entonces, es el objeto de estudio y en particular la lluvia, la evapotranspiración y el escurrimiento. También, por supuesto, la humedad del suelo, en el caso, por ejemplo, de las sequías. Los eventos hidrológicos extremos como sequía e inundación se analizarán como fenómenos con extensión geográfica. Esto es explícitamente, es decir, se va a considerar así. Y finalmente se abordará el análisis de los impactos y del riesgo asociado, porque también es posible incorporar esta componente espacial para estimar de una mejor manera el riesgo asociado, ¿no? hacia los eventos extremos, hidrometeorológicos extremos. Entonces, también hay herramientas, tenemos estas herramientas que hemos desarrollado, también las abordaremos. Por supuesto, que haremos uso de diferentes literatura, pero principalmente la que nosotros hemos elaborado, la que yo he hecho en los papers o con todos los colegas con los que he colaborado. Y estos son solo dos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estos son dos libros que en un solo libro ustedes van a encontrar diferentes aplicaciones con diferentes objetivos y diferentes fenómenos extremos, ¿no? Ya sea inundaciones o sequías. Este es un libro que es el de análisis espaciotemporal de eventos hidrológicos extremos. Este es editado, la editorial es Elsevier. Y este de acá es avances en hidroinformática y particularmente estos métodos de machine learning o de optimización, ¿no? para los recursos hídricos. Igual, en estos dos he tenido la oportunidad de colaborar en este caso en 3 capítulos y en uno de los capítulos en donde abordamos la sequía, ya no solamente como una extensión geográfica, sino como también como un objeto tridimensional, es decir, que su área geográfica, si la vamos monitoreando a través del tiempo, podemos ver como si fuera un fenómeno o un objeto tridimensional, ¿no? Entonces, lo que hemos visto que esto ayuda o mejora lo que es el seguimiento espacial de la sequía, ¿no? Esto es concebir a la sequía como, por ejemplo, eh, los huracanes o los tornados, que son estas masas de agua, pero en este caso son ausencia de agua, estas anomalías,
y poder darles un seguimiento espacial, ¿no? Un tracking. Esto nos ayuda el abordar, por ejemplo, a la sequía como un evento tridimensional, ¿no? Y en uno de los capítulos de este libro es que está esa metodología. Por supuesto, utilizaremos otras fuentes que iré dando. Estas son una de las pues diferentes redes o lugares donde ustedes pueden consultar más material enfocado principalmente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías, inundaciones, pero también encontrará, por ejemplo, cuestiones de hidrología y todas las, em, he puesto atención en que todas las publicaciones estén de acceso libre, ¿no? Entonces, si tienen por alguna razón algún problema con descargar alguna de las publicaciones, pueden hacerme llegar un correo y decirme, hey, necesito esto. Pero estoy seguro que la mayoría de esos tienen el link para descargar la publicación de manera libre, ¿no? Entonces, bien, yo aquí creo que concluyo mi presentación. Bien, Vitali, muchas gracias. Como los compañeros, compañeras, colegas, podrán ver, el desarrollo de este bootcamp en los 4 días ha sido como una pincelada de los temas que vamos a tratar en el desarrollo de nuestra maestría. Y de hecho, les invito a los interesados a que puedan ver nuestra oferta académica en el vínculo, ¿no? de la misma. Estoy agregando en el chat para que puedan realmente revisar el pensum, revisar el contenido y demás, que ojalá les sea de atracción y puedan estar en nuestro tipo de participar de la maestría con nosotros como tal. Entonces, número uno, recordarles que todo el material que están viendo en estos 4 días va a ser entregado a ustedes vía correo, a los que pues completaron los 4 días de asistencia y con el material también que nos están compartiendo los colegas y el certificado. Y sin más, pues, como acá creo que quedó muy claro todo Vitali, todo quedó muy cheque, ¿no? Eh, todo pura vida, como dicen aquí los ticos. Eh, pues agradecerte mucho, hombre, y estamos ahí en contacto para ya hacer la parte de gestiones de la parte de académica, ¿no? Que nos corresponde. Vitali nos dio una pincelada de lo que él realmente hace casi todos los días en trabajo de investigación y también de consultorías como el que él desarrolla. Y por lo tanto, espero que ustedes hayan más o menos magnificado lo que pueden llegar a aprender cuando tomen pues las enseñanzas de él, ¿no? Entonces, estimados colegas, amigos, muchas gracias por estar presentes y cualquier cosa, pues a la orden y no duden en escribirnos por cualquier tipo de consulta. Vitali, Muchas muchas gracias. gracias. Un abrazo fuerte hasta allá. Muchas gracias. Gracias, Nay, y gracias a todos los participantes. Un gusto, la verdad, poder compartir, eh, pues, de todo esto que ha sido pues, elaborado y siempre buscando eso, ¿no? Como que un enfoque práctico, un enfoque práctico. Excelente. Pero deben de darse cuenta que tiene toda una teoría detrás, ¿no? Pero Sí, esto va a ser enfocado a algo práctico, práctico. excelente, Vitali. Bueno, Gracias. colegas, muchas gracias y pues buena tarde, que disfruten la tarde, Vitali, casi buenos días. Nos vemos. Sí, aquí ya estoy en el otro día. Bueno, abrazo fuerte, nos Hasta vemos. luego, chao, chao, bye.